se le hace un llamado a todos los médicos de primer contacto que le pongamos un poco más de atención a los pacientes diabéticos, ya que en varias encuestas se menciona que hasta en un 50% los pacientes no son valorados de sus pies en la consulta externa, quizá porque hay demasiado trabajo, demasiados pacientes, o quizá porque no es tema de interés, quizá te interesa más ver sus exámenes de laboratorio, ver sus medicamentos, checar su presión o cualquier cosa. ¿Qué es un pie diabético? Un pie diabético es una complicación crónica en pacientes que tienen varios años con diabetes mellitus y que no son controlados adecuadamente. En la consulta nos llegan pacientes que previamente han tenido alguna pérdida de uno de los cortejos y que posteriormente vuelven a caer en un no control adecuado de su diabetes y llegan con una lesión en el talón o una lesión en el primer ortejo. Puede llegar algún paciente con una úlcera de varios meses de evolución, pero que si vemos las características del pie, pues nos preguntamos por qué no vino antes, por qué no se checó antes. Perdón si son imágenes un poco fuertes, pero es la realidad. Puede llegar con necrosis y una infección de un parcial de un ortejo, puede llegar con una necrosis completa del primer dedo o ya una necrosis más extensa, incluso con úlceras que tienen exposición en los tendones. Entonces, ¿qué es un pie diabético? La definición, pues es un paciente, es una complicación crónica en un paciente con diabetes que lleva varios años que no se ha controlado adecuadamente, presenta una neuropatía y también una afección vascular y posteriormente con un pequeño traumatismo va a provocar una lesión o una úlcera. Puede ser por el paciente estar descalzo, puede ser por un calzado inadecuado, puede ser por un mal corte de uñas y ese es el inicio de esta complicación terrible. ¿Por qué el pie? Pues porque es la parte más distal de nuestro cuerpo si tomamos en cuenta el corazón. Es el pie que nos mantiene caminando y dependiendo del uso de nuestra actividad física, puede llegar a 120,000 o hasta 160,000 kilómetros en nuestra vida. Ojalá mantuviéramos estos pies en unas condiciones adecuadas, pero a medida que vamos creciendo en edad ah, y con las enfermedades que nos vamos agregando, hay deformaciones en nuestro pie. El verdadero problema es que la diabetes mellitus no ha sido controlada y al contrario, cada vez crece más en nuestra población mexicana y a nivel mundial. Según la última estadística, hay casi un 15% de la población mexicana con diabetes. Esto es tomando en cuenta toda la población mexicana de los 131 millones que somos. Pero si tomamos en cuenta exclusivamente a adultos, esto es a mayor de 18 años, depende de la estadística, pero hay un 18%, 20 o hasta un 22% de mexicanos con diabetes. Y que si sigue la tendencia, la proyección es que para el año 2050, incluso la mitad de la población de gente adulta sea diabética. ¿A qué se traduce esto? A que el paciente empieza con una úlcera y ese paciente tiene un 85% de perder la extremidad si no se trata. El IMSS reporta 15,000 amputaciones al año. Si tomamos en cuenta el sector salud y ahora el sector privado, pues llega hasta una estadística oficial de 27,000 pacientes en México. Si dividimos, pues son 75 amputaciones todos los días. O sea, en lo que terminamos la plática, ya amputaron a algún paciente en la Ciudad de México, en el país. Cuando llega el paciente diabético, no solamente esa patología presenta, sino que ya viene como en un combo. Fuman, tienen lípidos altos, ya tienen hipertensión, tiene problema renal, tiene la neuropatía, ya han tenido amputaciones previas, han tenido problemas vasculares, en sí, todo junto.
En un paciente diabético, no pasó. Joan, no corrió. No, ya. En un paciente diabético debemos determinar si tiene buen flujo, ya que esto es lo que nos va a predecir si puede salvar la pierna o no. La forma más fácil es tocar los pulsos y como nos insistieron cuando estábamos en la escuela de medicina, tenemos que hacer una historia clínica completa, valorar al paciente de preferencia, checar todos los puntos, pulsos en la pierna, como sería femoral, popliteo, tibial posterior y dorsal pedio, o por lo menos los últimos dos. Si el paciente tiene pulso, quiere decir que no está isquémico y puede salir adelante. Cuando tenemos una úlcera, pues debemos ver por qué se produjo, medirla, ver qué profundidad tiene y determinar si tiene, qué tan profunda está. Nos ayudamos con una radiografía y como vemos en esta radiografía, bueno, tenemos esta úlcera, tiene una radiografía, ya tiene lesión en el primer orteco, en la primera falange, e incluso vemos que esta paciente ya fue amputada del cuarto tiempo atrás. De preferencia, necesitamos una radiografía en sentido anteroposterior y una en vista en oblicuo. Y podemos ver, por ejemplo, en estos pacientes, una lesión a nivel del quinto metatarsiano y en esta otra una a nivel del primer ortejo que ya tiene una absorción completa de la primera falange. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Pues observar la lesión, ver el exudado, si tiene necrosis, si ya tiene una fístula. Y después de ver varios pacientes, hasta la característica de la pus, el olor, ver si tiene edematizado la extremidad, tiene celulitis, está rojo, caliente, tiene un absceso, fluctúa, en ocasiones crepita la extremidad. No todos, esto es importante, no todos los pacientes con un proceso infeccioso tienen problema vascular. De hecho, estrictamente el 15% tiene un problema vascular que no va a favorecer a que cicatricen estas úlceras. Estas se presentan por solamente problema neuropático, se le agrega un proceso isquémico o ambas cosas. Hay muchas clasificaciones para valorar el pie diabético. La más sencilla, mi forma de ver, es la clasificación de Wagner, en el cual en el grado 0, pues vemos un paciente que es diabético, tiene quizás cierta deformidad, tiene una hiperkeratosis o un callito en la planta del pie por la deformación, por la presión de los metatarsianos, pero no tiene otra lesión. En el grado 1 ya tiene una úlcera superficial, que el cual destruye solo la piel, y en el grado 2, pues ya la úlcera está más profunda, pero no ha llegado al hueso. Ya en un grado 3 tiene osteomielitis, y en grado 4 hay una gangrena limitada ya sea a un dedo, o a varios, o incluso a la parte del talón. Y ya en una necrosis más extensa se clasifica como grado 5. Tenemos unos ejemplos: paciente con una úlcera superficial, el primer caso, una infección más profunda, una necrosis limitada o una extensión de esa necrosis y de proceso infeccioso que pone en riesgo la extremidad. Cuando el paciente tiene una neuropatía, él te dice, pues, es que no siento el pie. Y por eso ocurren lesiones al caminar, ocurren lesiones por un zapato inadecuado, por un mal corte de uñas, ya tienen con una úlcera, uno le puede curar, no tiene ninguna molestia, le puedes quitar incluso el dedo sin ningún anestésico y el paciente lo tolera. Cuando ya se afectan los nervios motores, que inervan los músculos, que permiten que el paciente haga una dorsiflexión o mueva el pie en forma de abducción o aducción, al no tener una adecuada función los músculos, ocurren deformidades que favorece que ocurran úlceras por presión, como en este caso. ¿Cómo es una neuropatía autónoma? Pues vemos la pierna y
Las características es que es una pierna delgada, reseca, se ve la piel con fisuras, con hiperkeratosis, han perdido el vello y las uñas generalmente son más gruesas. Cuando se agrega un proceso vascular, es a todas las arterias a nivel de macroangiopatía y la microangiopatía. ¿Qué provoca esto? Pues al tener un mayor engrosamiento de los vasos, no ocurre una adecuada oxigenación, hay menos nutrientes, la cicatriz está deteriorada, ante un proceso infeccioso, pues no llega el oxígeno y tampoco llegan los antibióticos. Y si tomamos una radiografía, es obviamente para ver el tejido óseo, pero si vemos aquí, hay una imagen como tipo riel, en la parte de atrás, y esa es la calcificación de la arteria tibial posterior. También está calcificada la tibial anterior y la dorsal pedia, incluso en este caso las ramas plantares. De forma microscópica vemos un engrosamiento de la parte interna de los vasos arteriales y macroscópicamente, cuando hacemos una intervención en una lesión que es muy localizada, podemos ver así la placa de ateroma que toma la forma del vaso. Ante una infección, como les comentaba, es muy difícil que el paciente salga adelante por sí solo o con un antibiótico. Vemos en este caso la pierna está pues aumentada de volumen, hay eritema, está caliente, tiene zonas necróticas, crepita. Y esto para nosotros es una urgencia, hay que debridar esas lesiones. ¿Qué bacterias? Pues tenemos prácticamente de todas en un pie diabético. Los más frecuentes, estafilococos, por el sitio donde se encuentra. Más crónicos se agrega la Escherichia coli e incluso Pseudomonas o bacterias anaerobias. Cuando vemos un paciente con edema del pie y una zona fluctuante, pues lo ideal sería tomar un cultivo y nos surge que tiene una zona abscedada, eliminemos lo más que se pueda este material purulento. Una ocasión se hace en el mismo consultorio porque es urgente drenar todo eso, quitar la carga bacteriana y que los antibióticos entonces hagan su efecto. Lo ideal sería tomar un cultivo, se ve medio dramático, al paciente puede ser que le duela, puede ser que no, por la neuropatía que tiene, pero urge hacer ese tratamiento. Cuando tomamos un cultivo, nos pueden reportar incluso pacientes con pseudomonas y si lo hacemos con un antibiograma sería lo ideal. ¿Cómo debemos explorar al paciente? Como les comentaba, mínimo tomar los pulsos distales, el tibial posterior y el dorsal pedio. Hay una prueba con un ultrasonido Doppler de onda continua, no es muy caro tener un equipo de estos y lo ideal sería tomarle, si tiene para graficar estas curvas sería lo ideal. Otra vez no corrió. Es un ultrasonido de onda continua. Si lo hacemos constantemente, podemos solamente por sonido determinar si tiene buen flujo o no. Si tienes un flujo, nosotros le llamamos troncular, un flujo adecuado, o tiene un flujo muy colateral. Si se puede graficar, podemos ver como si fuera un electrocardiograma, tiene su pico sistólico, su pico diastólico, y a medida que se va obstruyendo el vaso, las curvas se van aplanando. Tiene que bajarlo así porque algo le pica que lo saca de la red. Okay. Y si no encontramos el pulso o tenemos duda, entonces podemos hacer lo que se llama una índice tobillo-brazo. ¿Cómo hacemos? Necesitamos un manómetro y nuestro ultrasonido de onda continua. Necesitamos las presiones sistólicas en ambos brazos y presión sistólica en la parte distal del pie, ya sea en la tibial posterior o la dorsal pedia. ¿Cuál es lo normal? Pues que tengamos el mismo flujo en un brazo que en la pierna. Recuerden que por ser más afectados los pies, hay mejor flujo en los brazos. Entonces, lo ideal sería que si dividimos estas cantidades que nos resultan, lo ideal sería que tuviéramos uno.
o incluso 1.1, que es en el tobillo un 10% más flujo que en las extremidades superiores. A medida que va disminuyendo el índice, pues es el grado de obstrucción que tiene. Y entonces nos podemos formular un pronóstico de si va a cicatrizar o no esa úlcera. Cuando nos da más de lo normal, no es que esté súper bien el paciente, generalmente es que ya tiene calcificada la capa media y el vamonómetro, por más que le subamos a 200, 250, todo lo que da el vamonómetro, es imposible cerrar la arteria. Entonces, ahí tomamos el criterio, tiene un índice tobillo-brazo o muy alto, quiere decir que está calcificado. Tiene un índice tobillo-brazo muy bajo y tiene una úlcera y tiene zona de necrosis, pues simplemente no va a cicatrizar. No va a cicatrizar con las medidas normales. El siguiente estudio que nos necesitamos ahora sería un Doppler duplex. Es el ideal ahora porque lo podemos hacer las veces que queramos, no implica que le hagamos ninguna punción al paciente. Podemos ver todos los vasos a todo el calibre y qué tanta obstrucción tiene. Cuando determinamos que el paciente tiene una obstrucción importante, tiene una úlcera que no va a cicatrizar, entonces sí, optamos por un estudio invasivo para planear la operación. El estándar sigue siendo la radiografía, pero recuerden que hay pacientes que ya tienen falla renal y si usamos medios de contraste en esos pacientes, pues terminaríamos dañando el poco riñón que les queda. Entonces, solo estrictamente cuando se va a planear una operación se puede hacer o utilizar el puro ultrasonido o una angioresonancia, el menor medio de contraste que podamos utilizar. ¿Cómo clasificamos una enfermedad vascular periférica? Usamos los estadios de Fontaine. ¿Qué quiere decir? Que el paciente es diabético, tiene placas de colesterol, tiene obstrucciones, puede tener algunas lesiones, por ejemplo, un pie de riesgo, y que esté sintomático. Sí tiene lesiones, pero no son significativas para que hemodinámicamente no llegue sangre. Cuando ya la placa de ateroma crece y hay más obstrucción, entonces no llega sangre al pie. El paciente entonces te dice, no tengo ningún síntoma, pero cuando está sentadito, cuando está acostado. Si lo ponemos a caminar en un sitio plano, llega a una distancia, puede ser 200, 300 metros, que tiene dolor en las pantorrillas, porque los pacientes diabéticos casualmente se obstruyen más de la rodilla hacia abajo. Puede tener también dolor de la pantorrilla y muslo, incluso hasta las pompis, si tuviera lesiones desde ilíacas. Entonces el paciente lo ponemos a caminar. Cuando caminas, pues se necesita más oxígeno, más nutriente a los músculos, y si no llega, entonces el paciente presenta dolor, y nosotros le llamamos claudicación. Si no tiene ninguna lesión, quitando los factores de riesgo, cambiando el estilo de vida, dándole un tratamiento médico, el paciente puede vivir muchos años sin pérdida de la extremidad. Si no cambia el estilo de vida y no toma el medicamento, entonces el paciente va a evolucionar cada vez a tener dolor en distancias más cortas. Recuerden que el paciente cada vez es mayor y te dice, pues no hago ejercicio, no necesito, voy de mi cama al baño y de mi baño allá. Y entonces muchas veces no sienten esta claudicación y entonces debutan con una lesión ulcerada o gangrenada. Si evoluciona el paciente sin tratamiento, puede llegar a tener dolor de reposo. ¿Qué es eso? Que el paciente, incluso estando sentado o acostado, ya tiene dolor. Sí, la nada. Hay problema. Vamos a atención. Lo ideal sería que viéramos al paciente cuando no contiene el pie de riesgo solamente
o tiene ciertas lesiones que le causen a lo mucho una claudicación. Si los pacientes cambian su estilo de vida y llevan un tratamiento y una terapia física, pueden mejorar en un 50% rápidamente. Los otros pacientes se pueden ir manteniendo y al final la estadística dice que logramos perder una pierna o los otros que no mejoran, llevarlos a un tratamiento quirúrgico. Aquí vemos un ejemplo de una calcificación de la arteria femoral, incluso poplitea. Cuando nos llega un paciente con una lesión en el talón, es más grave. Es mejor tener una lesión en un dedo o dos. Y cuando ya tiene una lesión en el talón o una lesión así de extensa, necrótica, se necesita que llegue sangre en buena cantidad, sí o sí, si no el paciente va a perder la extremidad. Son muy, muy difíciles estas lesiones del talón si no tienen un adecuado flujo. De ahí la importancia de revisar al paciente y mandarlo de forma temprana. En este caso vemos un paciente que tiene 2 lesiones, no está delgado como les comentaba en las anteriores, está incluso edematizado. Entonces nos habla de un paciente que ya tiene una nefropatía y que tal vez si estuvo internado y no se le cuidó adecuadamente los talones, hace necrosis en los talones. Y de ahí, si no tiene un flujo adecuado, desafortunadamente va a perder las 2 extremidades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues el cambio de estilo de vida es definitivo, ese es lo ideal. De ahí quitar todos los factores de riesgo y hay medicamentos como Cilostazol que ha ayudado a pacientes con claudicación o lo más reciente, Xarelto o Rivaroxaban, que es un anticoagulante, pero a dosis bajas, 2.5 miligramos cada 12 horas. Y el estudio COMPAS que se hizo en estos pacientes es Rivaroxaban cada 12 horas, asociado con aspirina 100 miligramos. Y en estos tipos de pacientes, hasta un 70% lograron mejorar y salvar la extremidad. Cuando tenemos una úlcera, pues todavía el agua, jabón, antisépticos, debridación, lavados quirúrgicos sería lo que hay que empezar, lo ideal. Actualmente tenemos apósitos de diferentes características, alginato con plata, Yodosorb, que tiene yodo para bacterias muy, muy agresivas y que no podemos darle a veces tantos antibióticos al paciente por afección renal, o incluso el sistema PIC o el sistema VAC, que nos ayuda a que las úlceras pues cicatricen. Pero además necesitamos que el paciente tenga un buen flujo. De manera abierta, de manera tradicional, utilizamos la misma vena del paciente, tratamos de conservar la mayor cantidad de piel, preparamos la vena y la podemos conectar de donde sí hay flujo y cruzando todas las lesiones cerradas o estenóticas de la arteria a donde sí hay flujo otra vez, en este caso a la poplitea o a la tibial posterior. Aquí tenemos la arteria femoral y abajo conectada el injerto bypass a la arteria poplitea. Si la lesión es más arriba, podemos optar por injertos sintéticos, ya sea de forma abierta o forma endovascular. Y cuando son lesiones cortas o si queremos intentar primero no hacer tanta herida al paciente, pues se puede optar por la cirugía endovascular para evitar hacer tanta herida. Estos ejemplos, tenemos este paciente que es un paciente joven, diabético obviamente, con una lesión muy importante en el segundo ortejo, muy edematizado, tenía bastante pus, pero casualmente no tenía tanto problema circulatorio. Pero sí, tiene que ir al quirófano, quitar el segundo ortejo, quitar toda la zona lastimada y finalmente con paciencia y curaciones logra salir adelante. Hay pacientes que tienen su neuropatía, no sienten, usan un zapato inadecuado, provoca tantas lesiones, pero que modificando su estilo de vida y con un tratamiento con curación, sale adelante. Les decía que hay que revisar el paciente completo. Este paciente, recuerdo que llega a la consulta y me dice,
vengo porque tengo inflamado mi pie. Y sí, efectivamente, tiene inflamado su pie, está deformado, está rojo, estaba caliente, no tiene vello en la parte distal, las uñas están gruesas, pero cuando lo recuestas, le digo, pero tiene una úlcera. Y me dice, sí, pero eso tiene mucho tiempo. Estamos obligados a pedir una radiografía y vemos que efectivamente está deformado en un hueso, pero no tiene lesión, no tiene una osteomielitis. Entonces es una úlcera que puede salir perfectamente bien con cambio del estilo de vida, control de la glicemia porque estaba en 300 y mandarlo con nuestros amigos los ortopedistas para que le diseñen una plantilla que redistribuya el peso y no estas lesiones de los huesos no lastimen a la piel. El paciente se va, casi todos son lo mismo, dura 3 meses, 6 meses, se les olvida y un año después regresó. Mismo paciente, ya no tiene solamente una úlcera, ahora tiene 4. Y si hacemos una radiografía, podemos observar que tiene una lesión osteomielítica importante prácticamente en todos los artecos, incluso con la absorción completa del tercer metatarsiano. Lo ideal sería ahí hacerle una amputación transmetatarsiana, dejarla abierta, drenar. Obviamente el paciente no aceptó porque te dice, tengo mis dedos, los muevo y estoy bien. Puede llegar con un paciente con una lesión más grande, ya tiene necrosis de 3 artejos, está hematizado, le hacemos las pruebas y no tiene flujo. Él casualmente ya traía una angioresonancia, les puse en el extremo izquierdo una normal, vean cómo se ven las arterias de bonitas, y en este paciente tenía muchas lesiones de placas de colesterol y obstruida prácticamente toda la arteria tibial, no, toda la arteria femoral. Obviamente con este flujo no va a cicatrizar, se tuvo que hacer un procedimiento endovascular, logrando permeabilizar la gran mayoría, y un año después de curaciones y tiempo y paciencia, pues salvó su pie. ¿Qué hay que hacer? ¿Los tratamos o los amputamos? Es una disyuntiva que se presenta sobre todo en los hospitales de salud pública. ¿Qué es más barato? Aparentemente, llegar al paciente, amputarlo y mandarlo al siguiente día, y sobre todo si lo hacemos supracondilia, sería lo más barato. Tenerlo internado, curarlo, antibióticos, sería muy costoso, pero ya haciendo un análisis en México y en otros países, es mucho más barato internar al paciente, curarlo, que salve su pie y volverlo a reintegrar otra vez y que sea productivo. Si le quitas la pierna, tienes que pagarle una invalidez, se va a deprimir, hay que poner la prótesis. La prótesis, pues hay de muy baratas hasta muy caras. No es eterna la prótesis, hay que cambiarla cada 2, 3 años. Requiere rehabilitación, requiere un familiar que lo cuide, un familiar que lo ayude a sus labores normales de comer, ir al baño, bañarse. Y sí, fumar mata, además de la diabetes. Cuando ya llega un paciente con una necrosis muy avanzada, pues nos duele también a nosotros, pero estos pacientes no empezaron ayer, o sea, ya llevan mucho tiempo así. Desafortunadamente llegan muy tarde y pues ya hay que proceder a amputarlo. Mientras menor la amputación, mejor. En este caso hicimos una amputación transmetatarsiana, el paciente se puede rehabilitar perfectamente. Cuando no se puede, hay que conservar lo más posible que se pueda, y si es posible conservar la rodilla, es mucho mejor. Un paciente que tenga la rodilla se logra rehabilitar hasta en un 80%. Un paciente que ya se amputó por arriba de rodilla, prácticamente está condenado a una silla de ruedas. Es muy difícil levantarlo, tiene que tener buen control, mucha terapia, nutrición, y de 100, tal vez 20 se puedan rehabilitar. Hay mucha interés de las autoridades de... ¿Se vio la otra? ¿Se vio la anterior? Hay mucho interés en nuestro país y en otros de que hacerle conciencia al paciente de que la enfermedad arterial periférica es real, que no es un cuento, que sí es real, que debe de cuidarse, debe cambiar su estilo de vida para que evite perder la extremidad, que sería lo
lo más terrible. No solamente en nuestro país hay amputaciones, les comentaba, son 70 diarias. En los Estados Unidos no están tan mal. Hay más de 200,000 amputaciones al año. Obviamente ellos tienen también mucha amputación por trauma, pero es en todos los países. Y si seguimos así, les digo, la diabetes va a seguirse incrementando. En nuestro país hay también asociaciones como MaxiPied, que se dedica solamente a tratar pie diabético, engloba médicos especialistas, cirujanos vasculares, cirugía general, enfermeras, angulaciones. Lo que le decía, hay propagandas en los Estados Unidos para decirte, la enfermedad arterial periférica es real, cuídate, salva tus piernas. Hay programas para prevenir amputar al paciente. En México también se hacen programas, el último acaba de ser ahora en Morelia, Michoacán, dedicado al pie diabético, especialmente para médicos de primer contacto, para enfermeras, podiatras, rehabilitadores, o sea, es todo un equipo multidisciplinario. El último congreso, cada que tenemos un congreso de angiología, se trata el tema de qué hay que hacer para amputar menos pacientes. Se organizan cursos, especialmente de pie diabético, para enseñar al enfermero, médico de primer contacto, el cuidado avanzado de heridas. Y también las instituciones públicas tratan de hacer lo más que se puede. Hacer un check-up al año, medir el azúcar, hacer ejercicio. Y si le queremos echar la culpa a alguien, pues pensamos que es la pirámide nutricional, que comemos harina todo el tiempo, mucha fruta y muchos ultraprocesados. Apenas el 7 de enero en los Estados Unidos se acaba de cambiar prácticamente la pirámide nutricional. Se han prohibido, bueno, te prohíben, que te recomiendan que no tomes refrescos azucarados, bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, que aumentes tu ingesta de proteína, que aumentes tu ingesta de verduras, de grasas saludables, pero parece que no es suficiente. Cuando vamos a un evento como un cine, pues ya sabemos que más de 20 son diabéticos y todos tienen el combo grande. En resumen, por lo menos 20-22% son diabéticos adultos. Muchos ya saben que son diabéticos, siguen sin cuidarse. Muchos no saben, como el 6%, van a esperar, pues, no sé, a tener algún problema. Mientras no se cambie la dieta, mientras no hagamos más actividad física, mientras no se combata la obesidad, pues no vamos a tener éxito. Lo ideal sería perder la extremidad lo menos posible, y si se puede evitar la amputación supracondilia, mejor. Una vez que ya el paciente perdió una extremidad, se le dice, señor, tiene usted una extremidad valiosa, cuídela, lleve la dieta, pero no, la estadística es 6 meses y después el paciente regresa con lesión en el mismo lado, en otro lado, y lo malo que ya una vez perdiendo la extremidad por todos los factores de riesgo, la mortalidad es muy alta a 5 años, prácticamente el 80% en 5 años. No es posible que un paciente ya haya perdido una extremidad supracondilia, tenga una lesión del otro lado, y es una paciente joven, y ahora tenga una lesión en la mano. Muchas gracias. Cualquier duda, estamos aquí a la orden.